Números 14:24. Numbers 14, Para el que no 24. sabe, está después de Génesis, antes de Apocalipsis. For those that don't know, it's after le- Genesis, before Y le Revelation. garantizo que está en la Biblia. And I guarantee you it's in the Bible. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Only my servant Caleb, because he had a different spirit and has followed me fully, I will bring him into the land where he had gone, and his descendants will possess it. Lo voy a volver a leer, ¿ok? I'm going to read it again, okay? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra de donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Only my servant Caleb, because he had a different spirit and has followed me fully, I will bring him into the land where he had gone, and his descendants will possess it. Padre de gloria, Dios del cielo, adoramos, bendecimos tu nombre. Father of glory, God of heaven, we Te pido, Dios honor del and worship cielo, your que name. seas tú glorificando tu Hijo una vez más. We ask that it be you glorifying Las your Son one promesas more que tú has time. puesto sobre nuestra vida, The promises you've que placed sean over our cumplidas lives, conforme a tu propósito en gloria. that they be fulfilled Padre, by que lo your que se will, siembre hoy lo podamos cosechar. that will be so today we Sabemos que can la reap, palabra nunca torna atrás vacía. because we know that your word Padre, never comes back gracias empty. porque tú haces tu parte y nosotros hacemos nuestra Thank you parte. because you do your part and we do ours. Y todo lo pedimos en el And we nombre all ask de this Jesús. in the name of Jesus. Atamos toda la mente a la obediencia a Cristo. We bind our minds to the En obedience el of nombre de Christ. Jesús. In the name of Jesus. Amén. Se puede Amen. sentar. You may take your seats. En Puerto Rico hay un viejo refrán que decimos, no se siente encima de la adoración. In Puerto Rico, there's a saying that says, "Don't sit upon your Lo worship." que eso significa es que usted está sentado, pero su boca está libre para What that alabar. means that you're seated, but your mouth is still Amén. willing to worship God. Nada más quería saber si me entendieron. I just wanted to make sure you understood. Cuando preparaba esta dinámica, When I was preparing this dynamic, toda la semana el Señor tenía en mi corazón a Caleb. Antes de comenzar, estoy bien contento de ver gente que hacía tiempo que no veía. so before I begin, I'm very happy to see people that I haven't seen No in voy a a while. mencionar a nadie porque no quiero verla. I'm not going to single anybody out because I don't want to embarrass you. Pero la iglesia se ve hermosa. Desen un aplauso a ustedes But the mismos. church looks beautiful. Give yourselves a round of applause. También quiero reconocer la presencia de mi cuñada y mi cuñado. Dios los bendiga. I want to thank my brother and sister-in-law for coming. God bless you. Tremendos predicadores y cantan. They are great worshipers and preachers. Si los invitan, la ofrenda es mía porque yo fui que los promocioné. If you invite them, the offering is mine because I promoted them. Así que mientras yo preparaba esta dinámica, So while I was preparing this message, el Señor ponía en mi corazón la historia de Caleb. the Lord placed in my heart the story of Caleb. Y normalmente yo no predico mensajes como vamos a la conquista, vamos a derribar a los gigantes. And normally I don't preach about, oh, we're going to the conquest to overpower the giants. Pero mientras estaba aquí el jueves, But while I was here el Thursday, hermano Gorky Brother Gorky, predicó sobre los gigantes. he preached about the giants. Y la duda que yo tenía And the doubt that I had, realmente se acabó. really, it Yo me la finished. acerqué a él y le dije, So I drew near to him and I said, confirmaste mi mensaje. you confirmed my message. Y de vez quiero decirle que los que no vienen los jueves And I'm going to tell you that those that don't come se Thursdays, están perdiendo tremendo servicio. you're missing out on a tremendous service. Tradúcelo mirándome a mí para que nadie se sienta mal. Okay. Todos los que no vienen los jueves, Those that don't come on por favor Thursdays, comiencen a venir los please, jueves, porque también hay una start coming bendición para Thursdays usted. because there's also a blessing Y there for mientras you. preparaba la dinámica, So while I was preparing this message, me acordé de una vez que una persona me dijo, I remembered of this one time that someone told me, un profeta que yo respeto mucho, a prophet that I respect a me lot. dijo, Pastor Manny, usted estuvo en Saginaw. He said, Pastor Manny, you were in Y Saginaw. le dije, precisamente mi iglesia es en Saginaw. And I said, yeah, my En la church Main is in Street. Saginaw, right off of Main Y Street. me dijo, porque yo pasé por la Main He Street said, because I drove through Main y Street yo sentí tu espíritu. and I felt your spirit. Esto chocó conmigo, And that kind of collided with porque me. para los que no saben, Because those that don't know, yo soy primo hermano de los Rabacucu. Yo vengo de esa, I'm de related ese cousin background. something of So que alguien Rabacucus. diga, yo sentí tu espíritu, So for someone to say I felt En your spirit Saginaw. in Saginaw, choca con mi teología desde niño. it collides with my theology from Pero when I was a como kid. ustedes saben But you know que a mí me gusta enseñar, that I like to teach, pero más que enseñar, but more than me teach, gusta aprender. I like to Yo learn. comencé a investigar So I began qué to investigate. significa que sentí tu espíritu What does it mean to say I felt your y spirit no a tu olor, tu esencia,
tu and not your perfume. smell, your essence, or your perfume. Y el Espíritu Santo me llevó a mi niñez. And the Holy Spirit took me to my Y me childhood. acordé de un viejo refrán que decimos en Puerto Rico. And I remembered an old saying that we say in Puerto Rico. Hijo de gato, cazarratón. You're a child of a cat, you hunt mice. Y al principio esto me sonó peculiar. And at first this was kind of Pero peculiar, luego entendí algo. but then I understood Y es que something. cuando comenzamos a crecer, And that when we cuando begin los to grow, niños comienzan a portarse de cierta manera en su casa, when children behave in certain ways in their sea el home, papá o sea la mamá, whether it be the mom or the dad, comienzan a decir, they begin to say, tú te pareces a tu pai, you look just like your dad. tú te pareces a tu mai. You look like your Y mom. yo no sé por qué, And I don't know why, pero normalmente but normally, decimos esto cuando el niño se porta mal. we say this when they behave Casi bad. nunca lo decimos cuando el niño hace algo bueno. We never say it when they Si do el something niño good. saca notas buenas, So if they get good yo le grades, digo a mi hijo, saliste a mí. I say you Pero came out like, cuando el niño like está me. corriendo y no se calla, But whenever the child is running saliste and a tu doesn't be mai. quiet, you came out just like your mom. entonces cuando viene eso a mi memoria, So when that comes to my memory, me acuerdo de mi papá. it reminds me of my dad. En esta iglesia son bien pocas la gente que conocen a mi familia por parte paterna. In this church, there's very few of you guys that know family from my paternal De side. hecho, nadie me pregunta. And nobody Y asks para me. los que no saben, And for those that don't mi know, papá medía 6 pies. my dad was about 6 feet. Yo mido 5 algo. And I'm like 5 something. ¿Usted se rió de mí? Did you laugh about me? Mi papá era grande. My dad was Yo tall. era pequeño. And I was small. Yo no conocía a mi papá hasta que yo tenía 10 años de edad. Después de los 10 años yo lo dejé de ver. I met him when I was about 10, and then from there, I never saw him Mi again. padre biológico murió en la cárcel. My biological father died in jail. A una pelea alguien lo inyectó y murió de sida. There was a fight, and someone injected him, and he died of Mi AIDS. papá y yo no tuvimos mucha relación. So my dad and I never had really a relationship. Yo nunca aprendí lo que mi papá me montara en una bicicleta y me enseñara a correr bicicleta. I don't have that memory that he put me on a bike and showed me how to Pero ride a sí bike. aprendí a esconder la bicicleta para que él no me la vendiera. But I did learn how to hide my bike so he wouldn't sell it. Yo no aprendí lo que mi papá se sentara conmigo a explicarme un muñequito o una película. I didn't know what it was for him to sit and explain a cartoon Mucho menos que me explicara historias de la Biblia. or for him to explain En mi stories of the niñez yo no Bible. conozco nada de eso. So in my childhood, I don't know any of Pero más that. sin embargo, But nonetheless, mientras yo crecía en mi casa, while I was growing up in yo my hacía house, cosas I would do y mi things, mamá me decía, and my mom would say, tú haces un montón de cosas que tu papá you do a hacía. bunch of things that your dad does. Tú te pareces a tu papá. You look just like your dad. Tú hablas como tu papá. You speak like your dad. Y eso no era nada malo. And that wasn't nothing bad. Realmente ella no me estaba echando maldiciones ni nada por el estilo. Truly, she wasn't cursing me or anything Es que like that. realmente, inconscientemente, But truly, nosotros subconsciously, adoptamos características we adopt de characteristics alguien que perteneció a of nosotros. someone that belonged to us. Ya mismo voy a llegar a donde usted le gusta y brinca. pero I'm tengo que about to explicarte arrive to where esto. you like it to jump and stuff, but I have to explain Yo this. comencé a escuchar música en inglés. So I began to hear music in English. No sabía escribir en español y me gustaba la música en inglés. I didn't know how to write in Spanish, but I loved Y empecé English a music. escuchar música en inglés. And Y un día llegué a la casa one day I came to the house, y mi mamá me dijo, and my mom tu said, papá le encantaba la música en your inglés. dad loved English music. Comencé a ir al gimnasio. I began to go to the gym. Y si usted se vuelve a reír, dejo de predicar. And if you begin to laugh, I must stop preaching. Comencé a ir al gimnasio I started going to the gym, y comencé a ponerme en forma. and I began to get in shape. Y en una conversación escuché a mi mamá decir, And in a conversation, I heard es my que mom el papá de say, él le gustaba ir al gimnasio, It's era 'cause his fuerte, tenía dad- abdominales. used to love to go to the gym. He was strong ¿Y and qué had pasó? an abdomen. So what happened? Inconscientemente, Unconsciously, nosotros adoptamos características de alguien we adopt characteristics of que tiene someone nuestro mismo ADN. that has our Yo same sé que todos DNA. ustedes So I know all of ahora you, mismo están pensando right now are porque thinking- alguna vez lo dijo o se lo dijeron. because one day they told it to you or it was said to you. Cuando un bebé nace, When a baby is ¿qué es lo born, primero que hacemos? what is the first thing we do? Buscarle similitudes si se parece al papá. We look for similarities to see if O they a la look like their mamá. dad or their mom. Nadie dice, No one says tiene identidad propia. he has his Yo own life. nunca he escuchado a un doctor o una enfermera decir, I've never heard a doctor or a nurse wow, say, este bebé tiene identidad propia. wow, this baby has his own identity. Todos dicen, tiene la nariz del papá. Everybody says, he has his dad's nose. Por ejemplo, todas mis hijas For example, all of my sacaron las daughters, uñas de la mamá. they have their mom's Todo lo demás fingernails. mío. Everything else is mine. Y yo,
Y yo comencé a preguntarme, And I began to ask myself, ¿cómo es que esto es posible? how is this possible? ¿Será que hay algo en la Biblia que respalde eso? Is there something in the Bible that backs this up? Y yo comencé a leer la historia de Caleb. And I began to read the story of Caleb. Y mira qué lindo es Dios. And look how wonderful God El is. Señor me dijo, He said, yo quiero que tú comiences I want you to start a escudriñar to study el por qué the why nosotros le llamamos características o te pareces al papá o a la mamá. we call characteristics or the saying of you look like your mom or Cuando your voy a dad. la Biblia me encuentro con la sorpresa When I run to the Bible, I de que find la myself with a palabra surprise carácter es difícil de encontrar. that the word character is difficult to Pero find. nosotros todo el tiempo predicamos, necesitamos el carácter. But de we Cristo. always preach we need the Necesitamos el character. carácter de un líder. We need a character of a Necesitamos leader. tener carácter We para need to caminar. have Y character to eso continue no to está walk. mal. And that's not La wrong. Biblia tiene características para nosotros seguir, pero la palabra carácter como está, no está. The Bible has characteristics for us to follow, but the word in actual is not in the La Bible. Biblia nos enseña qué características debemos aportar. The Bible shows us what characteristics we Pero need to como apport. nosotros nos gusta inventar But because we like to y la invent, palabra características es and, muy larga, and the word le pusimos characteristics is too loud or is too long, we name it Ahora, ¿qué character. yo quiero decir con So esto? now what do I want to say with this? Bíblicamente la palabra carácter tal vez no está, Biblically, maybe that word is not in the pero Bible, sí la Biblia dice algo. but the Bible does say something. Y es que la palabra carácter con el tiempo But it's because the word character with time reemplazó lo que realmente Dios quiso decir. replaced what God truly wanted to Y es say. que si nosotros necesitamos carácter, Yes, we do need si nosotros character. necesitamos parecernos al Hijo de We do Dios, need to look like pero the lo Son que of God. realmente la palabra está diciendo word is truly es que saying nosotros necesitamos el mismo That espíritu we que Él need the tiene. same spirit that He has. La palabra carácter no está, The word character is not pero there, sí la palabra espíritu. but the word Dice que spirit el is. espíritu que hay en Él It says that the spirit that esté was in también en Him vosotros. is Qué be also casualidad in que no you. dice carácter. Ahora, carácter es lo mismo. Now, character is the Lo same. que pasa es que es simplificado. It's just Pero simplified. el problema de carácter But the problem with es que le character quita un poco is that it takes a al bit espíritu. of Holy Spirit, Tú of the puedes tener Spirit. carácter. You can have Y está character, brutal. and it's amazing. Pero ¿qué tal si eres espiritual? But what if you're spiritual? Yo dije, Señor, I said, Lord, ¿a dónde tú me llevas? where are you taking me? Porque si yo predico este mensaje, Because if I preach this el message, pastor me va a decir, the pastor's going to dame el be, micrófono, give me the mic, siéntate. go sit down, Que yo voy a predicar. because I'm going to preach. Pero yo le expliqué ayer a él que yo iba a predicar por si acaso. But I explained to him what I was going to preach just in Dije, case. Señor, And I said, Si yo Lord, predico este mensaje, if I preach this los message, hermanos me van a mirar como me están mirando ahora. the people are going to look at me like y'all are looking at me now. Van a comenzar a buscar en ChatGPT. Y'all are going to start looking at Si la palabra carácter ChatGPT. está en la Biblia, If character's in the Bible, ya yo lo hice. I already did it. ¿Sabes qué es lo lindo de Dios? And you know what's the most beautiful thing of God? Que Dios te lleva de un cambio a otro. That He takes you from one Pero change Él to nunca te va a another. dejar confundido. But He'll never leave Y you el Espíritu confused. Santo me llevó al tabernáculo And the Holy Spirit took me to the y tabernacle, me dijo, había un candelabro con 7 espíritus. and He told me there was a candle with El 7 Espíritu Santo spirits. me llevó a Apocalipsis Then He took me to y dijo, Revelation, había un ángel con 7 ojos. and there were angels with 7 Y los eyes. 7 ojos representaban los 7 espíritus de Dios. And those 7 eyes represented the 7 El spirits of Espíritu God. Santo me llevó al Antiguo The Testamento Holy Spirit took me to the Old y Testament me dejó saber and allowed me to de que know nosotros sí tenemos el Espíritu Santo. that we do have the Holy Pero Spirit, también nosotros necesitamos un espíritu but we also need a que spirit tenemos que cultivar y crecer. that we have to Usted lo cultivate puede and llamar grow. como le dé la gana. You can call it Usted whatever le you puede want. decir carácter. You can say Pero hoy character. yo le voy a decir espíritu. But today I'm going to ¿Por say qué yo le digo spirit. espíritu? So why am I going to say spirit? En la Biblia dice In the Bible it says que habían 7 espíritus de Dios. that there were 7 spirits Y of God. nosotros siempre hemos pensado que Dios tiene solamente el Espíritu Santo. And we've always thought that it's only the Holy Pero Spirit. cuando pensamos de 7 espíritus, But whenever we think of 7 podemos spirits, llegar a una confusión we can come to a de que confusion Dios tiene un montón de personalidades. that He has a bunch of Mas sin personalities. embargo, But los nonetheless, 7 espíritus those 7 son spirits 7 manifestaciones are del 7 Espíritu Santo. manifestations of the Holy Son Spirit. 7 obras que el Espíritu hace. Are 7 works Que el that the Espíritu Holy Spirit Santo hace, does, that the Holy pero Spirit están does. debajo del dominio de But Dios. they are underneath the Cuando dominion of nosotros God. vamos a Apocalipsis, So when comencé a we go to predicar. Revelation, Cuando nosotros vamos a Apocalipsis when we go to capítulo 1 Revelation, chapter 1, y versículo 4, and verse la 4, Biblia dice algo como esto. the word says Juan something like a las 7 iglesias que están en Asia.
Gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. From John to the 7 churches that are in the province of Asia, grace and peace to you from he who is and who was and who is still to come, and from the 7 spirits who are before his throne. Apocalipsis 3 capítulo 1 dice algo como esto. Revelation chapter 3 Escribe says something al like this. ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. To the angel of the church in Sardis, write to the following. Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y trueno y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Cuántas? From the throne came out flashes of lightning and soaring and crashes of thunder, 7 flaming torches, which of the 7 spirits of God. Las cuales son los 7 espíritus de Dios. Which are the 7 spirits of God. Apocalipsis 5:6. Revelation 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, Then I saw standing in the middle of the throne and the 4 living creatures, y en medio de los ancianos, and in the middle of the elders, estaba en pie un cordero a lamb that appeared como inmolado, to have been que killed. tenía 7 He had cuernos 7 y horns tenía 7 and 7 ojos, eyes, los cuales son los 7 Which espíritus de Dios are the 7 spirits of God enviados a la tierra. sent out into the earth. Todo estaba bien hasta que leí esa última parte. Everything was good until I read that last 7 part. espíritus de Dios enviados a la tierra. 7 spirits of ¿Cuántos God sent estuvieron out aquí el domingo pasado? into the earth. How many were here ¿Ustedes se last acuerdan Sunday? que el pastor dijo Do you remember what que the llegó pastor el said? maestro The master y sopló en came los discípulos y le dio el Espíritu and Santo? he blew into the Y esto pasó disciples antes the de spirit, Hechos. and this happened before En Hechos Acts, fue la confirmación o la manifestación de lo que es el Espíritu and then in Santo. Acts was the Si usted no confirmation estaba of the aquí, Holy vaya y Spirit. busque el video. If you weren't here, go look at the video. Ahora, usted dirá, Now you're going to no, say, pero eso es para los últimos tiempos. no, but that's for the end of Eso times. está en Apocalipsis. That's in Revelation. Eso para qué me interesa. What does that matter to me? Vamos a Isaías capítulo 11 y versículo 2. Let's go to Isaiah chapter 11, verse 2. Isaías 11:2 dice: Isaiah y 11, 2 reposará says, sobre el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría 2 y de inteligencia 3, espíritu de consejo 4 y de poder 5 y de espíritu de conocimiento 6 y espíritu de temor de Jehová 7. The Lord's Spirit will rest on him, a spirit that gives him extraordinary wisdom, a spirit that provides the ability to execute plans, Lo voy a a leer. spirit that produces absolute loyalty to the Lord, and he will take delight in obeying the Lord. Lo voy a leer otra vez para los que les gustan escribir en Facebook. So I'm going to read it again for those that like to write on Isaías Facebook. 11:2. So Isaiah Y 11, 2. reposará sobre el espíritu de Jehová 1, And the Lord's Spirit will rest on him 1, espíritu de sabiduría a 2 spirit of wisdom y 2, de inteligencia 3, of intelligence 3, espíritu de consejo 4 a spirit of counsel 4, y de poder 5, and of power 5, espíritu de conocimiento 6 spirit of knowledge y de 6, temor de Jehová 7. and fear of the Lord 7. Yo no sé con cuál espíritu tú te identificas, I don't know which spirit you pero de identify. algo yo estoy seguro. But one thing I Es am que sure of alguien en tu casa en is that algún someone momento te in your dijo: house in one ya moment tú said, hablas como los pentecostales, You speak ya like tú haces las Pentecostals. cosas que hacen los pentecostales, You do things like ya the como que tú te Pentecostals. pareces mucho a esa You gente. look Déjame a lot decirte like those algo, people. Let me tell you something. eventualmente nosotros nos vamos a parecer Eventually, we al will look Padre de todo, like the al Father creador of del cielo y de la creator tierra. of heaven Que and tu earth. espíritu That your spirit hable del espíritu de él. Speak of his spirit. Pero, Pastor Manny, usted está loco porque But Pastor Manny, you're kind of crazy primero usted me dijo first you en said Apocalipsis, that in Revelation, y eso Dios se lo mostró a Juan, and that God revealed it to y nosotros John, vamos a estar en el cielo. and we're going to be in heaven. Y ahora me dices que, And now you're que telling me Isaías, that in Isaiah, y Isaías, eso fue en el Antiguo Testamento. and ese Isaiah tipo- was the Old ese Testament. tipo dijo cosas que uno piensa que está loco, uno no lo entiende. He said things that made people think he was crazy, and they didn't understand him. Números capítulo 11 y versículo 25. Numbers chapter 11, verse 58. Nosotros estamos compuestos de qué? We are Espíritu, composed of what? Spirit, alma. soul. Vamos que usted lo sabe, de Come on, espíritu, you know alma. this. Pero la realidad es que no estamos compuestos en ese orden. But truly, we're not composed in that order. Nosotros estamos compuestos de espíritu, We're composed of spirit, alma soul, y cuerpo, and body, pero no del mismo orden. but not in that ¿Pero order. por qué se menciona el espíritu primero? But why is the spirit Porque el mentioned espíritu tiene que ir first? por encima. Because the spirit has Del to go cuerpo before, then body, del alma. and then your soul. Que la alma Because the soul, aguanta las emociones. it takes all your Y yo no emotion. camino por cómo me siento. Because I don't walk how El I cuerpo, feel. Now the El body, espíritu lo tiene que dominar. the spirit has O to la dominate. carne o como usted le quiera decir. Or your flesh, however you want to call Como it. usted le quiera decir. Whatever you want to Pero call la it. realidad es But the reality que el is espíritu ya estaba.
that the Holy Spirit, the Tu Spirit was already espíritu en there. algún lugar ya estaba. Your spirit somewhere was Por eso el already. Señor hizo That's why the Lord el made recipiente primero the first y recipient, después puso el espíritu en él. and then He placed the Porque Spirit el in him. espíritu Because the Spirit salió directamente de Dios. came Mas directly from nosotros God. somos a imagen y But- semejanza. Because we are made in His Hechura de image. él. ¿Qué significa esto? What does Que el this mean? mismo espíritu que él tenía, no el Espíritu Santo, The same que spirit el that he mismo had, espíritu que él tenía, Not the Holy él Spirit, lo but the sacó same de él y nos lo Spirit. dio a He nosotros. took it out of Him and Pero gave it to us. Pastor Manny, primero en Apocalipsis usted me está diciendo But first, you're saying that in que Revelation, Dios le reveló a Juan God revealed to que había John, 7 espíritus. being A mí spirit. no me interesa eso porque eso es cuando yo esté en el cielo. I don't care about that Y because that'll después be when I'm in fuiste muy heaven. atrás And then you y went me hablaste way de too back Isaías. and you spoke of Y Isaiah. hay cositas de Isaías que yo no las entiendo. And there are things in Isaiah that I don't Y ahora me understand. dices And now you're telling en me Génesis in que Dios Genesis sacó de su espíritu that God took from y lo His puso en él. Spirit and placed it in Tú Him. tienes que comprobar eso. And you have to Porque prove eso that suena a herejía. because that sounds Bueno, like heresy. Como a mí no me gusta el chisme, Well, because I don't like to gossip, pero me entretiene. but it entertains me. Nosotros vamos a ir That we're going to a run Números capítulo 11 to Numbers y versículo 25. chapter 11, verse Yo sé que usted se 25. acuerda de un hombre. I know that No lo you lea, mire remember. para acá, no lo lea, mire para acá. Don't read it. No lo Look at lea. me. Mire para Look acá. at me. Don't read it. Look Usted se at me. acuerda de un hombre Do you remember a man que nació cuando no debía de nacer. that was No, born when he espérate. shouldn't Que have been nació born? en el tiempo necesario que tenía que nacer. I'm sorry. He was born in the time that Pero he was bajo las meant to be born. circunstancias peligrosas. But because of certain ¿Se acuerda que circumstances, ella lo cuidó hasta donde no podía ya callar su llanto? do you remember that she Y lo puso en una took care canasta. of him until she couldn't Y keep su him hermana lo quiet? tiró por el río. Then she put him in a basket in Hasta a que river llegó al palacio del faraón. until he came to the palace Se of the Pharaoh. crió en Egipto. He grew up in Egypt. Comía como príncipe. He ate like Se a prince. vestía como príncipe. He dressed like a prince. Aprendió a caminar He como even príncipe. learned how to walk Aprendió like a a hablar al prince. frente de la gente. He learned how to speak in front of Aprendió people. a ser elocuente. He learned how to be Se eloquent. recortaba en Manny's Barbershop. He would get his haircut at Sabía hacer Manny's. su cita con tiempo. He knew how to do his appointment on time. Aleluya. Sabía vestir. He knew how to dress. Sabía cómo caminar. He knew how to walk. Sabía enamorar. He knew how to make Tenía people fall in toda la mejor love. educación. He had the best Pero cometió education. un error. But he made a Un mistake. error que tú y yo pensamos que error. A mistake that Pero you and para I Dios think se what? llama plan. But for God, it's a Hay plan. muchas veces en nuestra vida There are many que times in tú our y yo lives pensamos que fracasamos, mas sin embargo that you Dios and I te think está we diciendo, failed. But God is telling you, mi no tiene más misericordia que el sí. there is no more mercy than a yes. Este mismo hombre, This same man, 40 años más ahora en el desierto, 40 more years in the desert, ahora tuvo que pasar now he had to go de Hugo Boss from Hugo Boss a Ross. to Rice. Y no se sienta mal, yo Ross. también visto de Ross. Okay. I got it. Los que son de Puerto Rico tuvo que ir a Me Salvé. Those that are from Puerto Rico, he had to go to Miss Haldane. Los que son de aquí, él tuvo que ir al bazar. And those that are from here, he had to go to the bazaar. Tuvo que comprar pantalones en la segunda. He had to go to the Goodwill. Qué buenísimo, mis Thrift todos mis store. mahores son de la segunda. And they're great, the thrift store. Pero el punto es, But the point is este hombre pasó del palacio that this man went from the de palace tener una alta posición to having a high a no tener position nada. to having nothing. A tal punto To such a donde point ya no había nadie que lo escuchara. where there was no one that would Si listen iba a to him. hablar, If he would speak, solamente las ovejas lo escuchaban. only the lambs would hear him. Si quería hacer un picnic, If he wanted to do a tenía picnic, que ser con la salsa. it had to be with the burning las bush ovejas. and the Porque lambs. ya no había más nadie. Because there was De no one hecho, else. Even era un so, fugitivo. he was a fugitive. Ahora, Now, ¿qué tú quieres decir con esto? what do I want to say with this? Si había alguien preparado para libertar el pueblo de Israel. There was someone ready to free Se the people llamaba of Israel. Moisés. His name was Moses. A mí me enferma las predicaciones To me, it sickens me the que Dios preachings escogió el menospreciado, that el que no God sabe hablar para chose- libertar el pueblo. chose the least one No, mi to amado free the hermano, people. He who Moisés couldn't tenía speak. educación. No, he Moisés had sabía education. caminar. He knew how to walk. Sabía caminar con zapatos y He sin knew how to walk zapatos. with shoes and without Sabía shoes. comer bien y comer He knew what it langostines. was to eat Si well había- and to eat with less. Si había alguien preparado, If there was someone era prepared, Moisés. it was Porque las Moses. circunstancias Because the y lo que él circumstances pareció que había sido un error, and una what he mala went through, decisión, where he thought was Dios a la mistake, tornó en bendición. God turned it into a blessing. Yo declaro que todo aquello que no te deja dormir, So I declare Dios lo everything that utiliza de doesn't allow you to trampolín sleep, para llevarte al próximo God nivel. uses it as a trampoline No, no, alguien to tiene que take you to the creerlo. next Yo level. declaro Come on, que lo someone que has tú to believe piensas it. que te detuvo So I declare fue that para what que el you think Señor te is mostrara el withholding camino you que is what God tenías is going que to caminar. use so that you can continue to walk.
¿Cuál es tu punto? So what is your point? Números capítulo 11, Numbers chapter versículo 11. 25. Míreme verse acá, no lo lea 25. todavía. Don't look at me here. No sea Don't read it yet. tramposo. Don't be A mí no sly. me gusta que me cuenten las películas. No lo lea, escuche. Don't read it. Listen. Entonces Jehová descendió en la nube. And then the Lord came down in the Cuando cloud. Dios quería hablar con Moisés, So when God wanted to speak with él Moses, descendía en una nube. he would come down in a Y cloud. todos los líderes de la tribu And all the leaders of the tribes salían a la puerta would come out to the door en reverencia in a lo que reverence tú y yo hoy conocemos la Chequina de Dios. to what you and I know now as the Shekinah of Pero lo que me God. interesa de esto, lo que me impacta, So what impacts me about es que this Moisés no llegaba a provocar la nube. is that Moses wasn't coming to La provoke nube the le cloud, avisaba a Moisés cuándo tenía que but the ir. cloud would already Y alert nosotros lo Moses when it would yo arrive. siento a Dios. Y nosotros hemos utilizado esto al revés. And we have used this Señor, in muévete reverse. ahora, pero ¿quién te Lord, dijo que tú move now. controlas a Dios? But who told you that you control God? Tenemos una mala perspectiva We have a bad de cómo perspective Dios se glorifica. of how God glorifies Vamos a himself. orar para que Dios entre a este lugar. We're going to pray so that God Se supone enters que in él ya this esté aquí place. primero. It's supposed to be that he's already here. Se supone que tú lo manifiestes desde tu casa. It's supposed to be that he's Se manifested all the way supone que from your cuando tú house. llegues aquí, That when you get here, aquí sea el resultado here is the de la result manifestación de lo que ya tú of cargas. the manifestation of what tú you llegas already aquí, carry. You get here, Si tú llegas aquí if you get here, y usted está pendiente a cómo el hermanito se vistió, and you're looking at who dressed esa canción está better, fuera de tono. then your song La changed note. cantante como que no llegó. Oh, the singer, like, she didn't quite reach the note. Eso es producto That is de product no hacer lo que el salmista dijo. of not doing what the Entrar por psalmist sus said. atrios por alabanza. To enter his gates with thanksgiving. Aquí con acción de gracia. With thanksgiving. Y nosotros tenemos la mala costumbre. We have a bad Yo voy a custom. la iglesia porque quiero recibir. I go to church Te because I tengo una want to receive. noticia. I have news Tú for llegas you. aquí a darle la gloria y la You honra a get Él. here to give him the honor and the glory. Nosotros no venimos aquí a buscar nada. We Nosotros don't venimos come aquí here a to dar. seek anything, but we come to give. Así que paste conmigo, no mentira. Mire para acá. So look at me. Números 11. Numbers 11, 25. 25. Entonces descendió la nube y le habló. ¿Quién le habló? And spoke to them. Who spoke to him? Jehová. Jehovah. Y tomó del espíritu que estaba en él. And he took Ahora some of mire the la spirit Biblia. that was on him. Now look at the Bible. Y tomó del espíritu que estaba en él. ¿Está con mayúscula o minúscula? And he took some ¿Qué of the significa spirit that esto? was on him. Is it Que lowercase tomó or el espíritu de lowercase? quién? De Moisés. That means he took the spirit of Moses. Espérate, pero este es el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no estaba todavía. Y tomó del espíritu que estaba en él. And he took the spirit that was on him, on Y lo Moses, puso and put it en 60 varones ancianos. on the 70 elders. En 70 varones ancianos. On the 70 Okay. elders. Ok. Okay. Si tú tienes un hijo If you have a son que se parece a tu esposo, that looks like your husband, imagínate tener 70. imagine having 70. Si usted se está riendo ahora mismo es que su esposo no le cae muy bien. If you're Puede laughing, que it's usted diga, because gloria a Dios, you don't think 70 your como mi husband's. esposo. Y'all supposed to say glory to God, 70 like my husband. ¿Por qué me impacta esto? So why does this impact me? Porque no dice que el Espíritu Santo sopló espíritu sobre 70 ancianos. Because it doesn't say that the Holy Spirit blew Dice que sacó spirit into del que 70 tenía elders. Moisés But it says y that se he lo took puso from a the spirit ellos. on Ahora yo Moses tengo un and he problema. put him into 70 Porque yo elders. puedo entender los 7 espíritus del Apocalipsis, So now I have a problem because I understand the Porque 7 Isaías me los spirits explicó. in Revelation because Isaiah pero explained ahora it. tú me tienes que explicar But now you have to porque explain tú to me quitas espíritu de Moisés why you take the y lo spirit pones on en Moses 70 ancianos. and then you place it into 70 ¿Usted se acuerda elders. que yo le dije? Do you remember what Que I Moisés said? sabía vivir en abundancia, pero también en escasez. That Moses knew how to live in abundance, but ¿Qué also produjo in en lack. esto en Moisés? What did this produce? in Moisés Moses? era el hombre con mansedumbre y humildad. He was a man with wisdom and humility. Tenía una confianza plena en Dios. He had a great confidence in God. Era servidor. He was a servant. Tenía un gran liderazgo. He had a great leadership. Autoridad divina sobre todo. He had divine authority Y preparación. and a Pero la preparation, preparación but the la preparation respaldaba con obediencia. was backed up ¿Qué by obedience. significa esto? So what does this Que lo mean? que Dios puso encima de los 70 ancianos That what God placed on top of the fue 70 la elders visión que tenía Moisés was the vision that en Moses had
had 70 hombres in 70 para que cuando elders, Moisés dijera so that when Moses eso es would columna say, de nube, "This is a significa que column nos vamos a of cloud," detener. that means Y that we're no gonna hubieran stop. 70 personas diciendo, no, yo creo que es hora And de not correr. 70 people that say, no, I think it's time to run Queriéndonos out. decir Yahweh en esta escritura es que nosotros como iglesia It's that we as a no church, simplemente deberíamos tener la misma visión, we shouldn't just have the same sino el vision. espíritu que comparte el pastor. But the spirit Porque el that espíritu que has- comparte el pastor that the pastor es el has, espíritu de Dios. because that spirit is the Spirit of God. Él no me envió a decir esto. Now, he didn't send me to Me da la say ofrenda this. ahorita. Él no me envió a decir esto. He didn't send me to say this. Pero nosotros tenemos que entender But we have to que understand una iglesia victoriosa that a victorious es una church iglesia que camina unánime is a junta church that en un mismo walks in sentir, en un unity, in mismo one same espíritu. spirit. Y cuando dicen un mismo espíritu, no And está when they hablando de say Espíritu Santo. one same spirit, it's not talking about the Holy Hablando Spirit. del mismo caminar. It's talking about the Donde tú same vayas, yo voy. walking. Where Donde you tú go, comas, I yo go. como. Where you Donde eat, tú I duermas, eat. yo duermo. Where you go, Si where no you hay, sleep, no I sleep. importa. If there's Si nothing, hay, me doesn't río care. contigo. If Pero you laugh, también I lloro laugh with you, contigo. but I also cry with you. Estos 70 ancianos These 70 elders eran los hijos were the children de la promesa. of the promise. Vamos por ahí, vamos por ahí. We're going through there. Los hijos de la promesa The children of the promise son los que vivían are those that lived esclavitud. in slavery, y conocían and they knew de que a los 400 años that 400 Dios iba a years enviar a un libertador. God would send a liberator. Y en 430 años And in 430 years, Dios envió al libertador God sent the liberator, y puso el espíritu del libertador. and he placed the spirit of, En ellos. liberator in Pero hay un them. problema. But there's a problem Que esta gente that these people, sabían de promesa, they knew of pero promise, su conocimiento but their o knowledge su espíritu, or their el spirit, espíritu que compartía the Moisés, spirit that they shared era with un Moses, espíritu de caminar en obediencia, was the spirit of walking in pero obedience, bajo una promesa. but under a promise. Y yo le dije a Dios, And I told God, nosotros sabemos caminar bajo promesa. we know how to walk Radical under Faith sabe promise. caminar en Radical promesa. faith knows how to Porque walk tú under prometiste promise. que nos iba a dar un Because lugar. you promised you were gonna Y give us a salimos place. por fe vendiendo una casa And we left by para faith pararnos selling a house en boca de leones. so that we could stand in Para the ir mouth a of the un lion, parque donde el to sol go y to la a lluvia park no nos detuvo. where not even Y rain hoy or estamos heat detained disfrutando us. And now we are enjoying promesa of que the Dios nos promises that hizo. God made to us. Pero eso nos da un problema. But that gives us a problem. Y es que los hijos de promesa And it's the children of saben promise caminar hasta que se cumple. know how to walk until the promise is fulfilled. Se cumplió la promesa, Dios lo sacó. The promise was fulfilled. God Ahora, took ¿qué us. yo hago? Now what do I do? Porque el espíritu que pusiste en mí Because the spirit that es you el placed espíritu in de me Moisés. is the spirit of Y el Moses. espíritu de Moisés And the spirit of camina Moses bajo promesa. walked under Pero promise. ya prometiste. But now you Salimos del pueblo de you already Israel. promised. We No came tan out of. maná. Fluye You gave us manna, de la peña. and now Por water el is día pones flowing out una of the rock. columna de nube. And at, Y por la noche pones una columna de during the fuego. day, you placed a column of a cloud, and Las then by serpientes night, a nos column comenzaron a of matar. fire. But then we Y pusiste una estatua de serpiente. Donde mirábamos la serpiente. you placed a Y statue tú of a nos serpent, sanabas. and you would Todas las heal. promesas fueron cumplidas. All the Todas. promises were Paso fulfilled. por paso. All of them, step Ahora by yo tengo un step. problema. Now I have a Se problem. cumple la promesa. The promise is Caduca el fulfilled. espíritu. Does it mean that the spirit lacks? Se acaba el espíritu. Does the spirit end? Mira el plan de Dios qué perfecto es. Look at the plan of God, how perfect it is. Señor me decía y me ministraba. The Lord would say and minister Tengo to un me, montón para dar, pero ya siento como que estoy aterrizando. I have a lot to give, but I feel like I'm already El landing. Espíritu Santo me ministraba. The Holy Spirit was ministering to me. La iglesia de hoy The church of nowadays va a aprender a caminar en promesa, will learn how to walk in pero promise, también van a ser conquistadores. but you will also be En la conquerors. antigüedad, In the old age, yo tuve que parar una nación completa. I had to stop a complete Porque nation aunque adentro de ellos habían conquistadores, because even within them there were eran más los que tenían mentalidad de egipcio. conquerors. There were more that had the Es mentality por of eso que en Egypt. medio del camino That's why in the Dios middle of the levanta a walk, Josué. God rose up Joshua. Josué Joshua no es el hijo de la promesa. is not a son of Josué the es el promise, hijo del desierto. but he is the Y son of los the hijos del desert. desierto And the children no of the saben vivir desert bajo esclavitud. don't know Lo how to único live que under conocen slavery. es de día caminamos porque They se only movió la know nube. that De noche today we acampamos walk porque se because the detuvo la cloud nube. moved. Si At el pueblo night, camina, we yo stop. camino. Si el pueblo conquista, yo conquisto. If Por the la people mañana walk, if they conquer, I conquer. recojo hermana.
Y In the por la noche morning, le doy la gloria a Dios. el I'll sacrificio. pick up the manna, and at night I'll give the glory to God. Esto está bien lindo, Pastor Manny. This is so beautiful, Pastor Pero el Manny. Antiguo Testamento caducó. But the Old Testament ended. Te colgaste. Ok. Okay. Yo lo mismo le dije a Dios. I said the same to God. Señor, esto está bien hermoso. I said, this is Pero esta es beautiful, historia nada más. but this is history. El Señor me dijo, And the Lord said, ve a segunda de Timoteo, go to 2 Timothy capítulo 1 y versículo 6. chapter 1, verse 6. Búsquelo, pero no lo lea. Mire para acá. Look for it, but don't read it. Look up here. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. 2 Timothy Si lo chapter tiene, 1, mire para acá. verse 6. Si no lo tiene, siga buscando. If you have it, look at me. If not, keep searching. Oye, Pastor Manny anda chistosito hoy, ¿verdad? Pastor Manny's a bit funny today, huh? Es que bebí café. It's because I drank coffee. ¿A cuánto le gusta el café? ¿A cuánto le gusta How el many love café? the coffee? Amén, amén. Willy dice que si no hay Coca-Cola. Someone said if there's no Coke. Mire para aquí. Mire para aquí, como decía mi maestra de la universidad. Okay. Estamos terminando. Mira So aquí. look up here. Look up here. We're almost done. Look Segunda up de here. Timoteo. So 2 of Yo le Timothy, dije al Señor, I told the todo Lord, esto está bien lindo. all of this is En beautiful. Apocalipsis va a ser cuando yo no esté. In Revelation, it'll be when I'm no longer here. Y tú lo confirmaste con Isaías. And you confirmed it with Isaiah. Pero Isaías But vivió Isaiah, 660 años antes de Cristo. Ese sí está viejo. he lived so many years before Christ. He really Pero is está old. bien. But you know, it's fine. Me llevaste con Moisés. You took me to Y a mí me Moses, gusta Moisés. and I like Moses. Moisés buscaba a Dios en el monte. Moses Moisés seeked God in the mountain, sabía vestir. He knew how to Pero también dress, sabía vivir en el desierto. but he also knew how to live in the Moisés era desert. como la perfecta He was like persona para seguir. the perfect person Y a to, mí me to gustaba follow. eso. And I love that. Pero yo le dije, pero But I told him, tienes que llevarme al Nuevo Testamento. you have to take me to the New Testament. Porque va a haber gente en la iglesia que son como yo y van a cuestionar. Because there will be people at church No, that are pero like es que me hay and un they're nuevo going to pacto, question. Y el nuevo sacerdote es Cristo Jesús y él No, it's venció en la 'cause- cruz del Calvario. Ok. You know, Pablo, Paul, escribiéndole a su hijo en el ministerio, por si no lo sabía, era su hijo en el ministerio. writing to his son in the ministry, if you didn't know a that, he was Timoteo, his son in the el ministry. cual la Biblia dice que él amaba mucho. Timothy, which Tenía whom mucho aprecio he por él. says he loved him a Y le lot. escribe a Timoteo, And he writes to Timothy, esta vez tal vez no para elogiarlo tanto como en primera de Timoteo. and this time not to so much Primera de praise Timoteo, him él like habla he did bien in the lindo de él y dice, first estás haciendo un book, trabajo excelente. saying you're doing such a great Pero job. en segunda de Timoteo él le dice, But in the second segunda de Timoteo note 1:6 in Timothy, dice, 2 Timothy por lo 1:6, cual it says, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. because of this, I remind you to rekindle God's gift that you possess through the laying on my hands. Oh, did I go too far? En ti, por la imposición de mis manos. Yeah. Through the laying of my ¿Qué hands. está diciéndole? So what is he Tú telling no him? tenías el Espíritu Santo, You didn't have the Holy Spirit. yo te puse las manos I laid my hands y el on you, Espíritu Santo vino sobre ti. and the Holy Spirit came upon you. Pero But se ha muerto un poquito. it's died a bit. Tienes que avivarlo. You have to Ahora, rekindle. para los que no saben, Now, for those that don't Timoteo know, sufría de enfermedades. Timothy Mucha gente suffered no sabe esto. of illnesses, and many people Timoteo, don't know cuando this. tú lo lees, él sufría de enfermedades. When you read Timothy, he Pero la suffered enfermedad más grande illnesses. de Timoteo no era física. But the greatest sickness he Es que had was not Timoteo era physical, tímido. but that he was Y Timoteo le timid. daba miedo hablar. And he was timid to Y tal speak. vez por eso, And maybe that, viniendo de alguien como Pablo, coming from someone like que yo Paul, creo que Pablo tenía el mismo ADN de mi esposa, that I feel like Paul maybe porque had no the le da same miedo DNA as hablar al frente my de la gente wife, bien duro. because she's not Mire, afraid to speak in front le of voy a contar people. algo de mi esposa. So let me tell you something about my wife. Aquí vamos. Here we go. Yo soy de las personas I'm the type of que aunque no hable person inglés, that even though I don't speak yo English, voy a Walmart. I go to Walmart Yo, excuse me, sir, ma'am. and I try Porque yo vivo en Estados Unidos. because I live in the United States. Mi esposa va a Walmart. My wife goes to La Walmart. que nos va a atender es blanca con ojos azules y rubia. She's white with blue eyes and blonde hair. Señora, estoy buscando el pasillo 6. Lady, I'm looking for aisle 6. Yo, háblale en inglés. Tú I'm hablas like, un inglés perfecto. You speak good La English. Speak señora, I'm English. sorry. And the lady's I don't like, speak oh, Spanish." I'm sorry, I don't speak Spanish. Ahora yo fui a Florida So I went to Florida y voy a Walmart en Florida. and I go to Walmart in Y allá Florida. es diferente. And over there Yo it's fui, yo, different. I'm looking for the aisle 6. I went in there speaking English. I'm looking Chico, for aisle háblame en 6. español. Tú tienes cara de boricua. And they started speaking to me in Spanish, but why, speak to me in Tú Spanish. You, tienes have- cara de boricua. No me vas a hablar a mí en you inglés, mijo. look like you're Puerto Rican. You know Hablo Spanish. español. I speak Spanish.
¿En qué te puedo ayudar? Hablo What can I español. help you in Spanish? Perdón. Sorry. Entonces, parece que mi esposa tiene el mismo espíritu de Pablo. So it's like my wife has the same spirit of Ese tipo Paul. hablaba al frente de todo el mundo. No le He daba would miedo. speak in front of everybody. He wasn't Timoteo afraid. era But como yo, Timothy, tímido, he was like me, tranquilo. timid, relaxed. Entonces Timoteo era un poco más tímido. So ¿ves? Timothy was a bit Más more reservado. timid, more reserved. Vamos a hablar en privado, por favor. We're going to speak in Y private, Pablo no le please. gustaba eso. And Paul didn't Pablo, like tú tienes that. que ser fuerte como yo y No, fuego. come on, you have to be strong like me and So, fire. aviva en So- lo que ya tú tienes en ti. Rekindle what you already have in Hasta ahí you. está bien. And up until that point, it's good. Porque hasta ahí me 'Cause up estás until that hablando lo que point, yo conozco. You're speaking of El what I already Espíritu Santo know, de Dios, the Holy el don Spirit of God, Del Espíritu Santo. the gift of Pero the Holy entonces Pablo Spirit. sigue escribiendo. So then Paul A Pablo, continues to write. Si hay algo que hay que reconocer es que Pablo le gustaba escribir. Is there one thing that we have Ese to tipo recognize is caminaba that escribiendo. Paul loved to write. He Porque walked todas las writing cartas fueron, because all his precisas. letters were very precise. dice, It says, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. because of this I remind you to rekindle God's gift that you possess through the laying Pero on my mira hands. ahora, But look now, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, For God- sino de poder, de amor y de dominio propio. for God did not give us a spirit of fear, but of power and love and self-control. Yo pensaba que estaba hablando del mismo Espíritu Santo. I thought he was speaking of the Holy Pero Spirit. Pablo acaba de recitar lo que Isaías dijo. But he just recited what Isaiah said. Isaías dijo, ese es el Espíritu de Dios. Isaiah said that is the Spirit of God. O sea, In other words, yo te di el Espíritu Santo. I gave you the Spirit, Pero the hay Holy algo que Spirit. también tú tienes que desarrollar. But there's something that you also Y es have que to tú develop. tienes que desarrollar And it's that you have to develop el poder, the power, el amor the love, y sobre todo and overall, el dominio propio. the Esto self-control. no tiene nada que ver con el Espíritu That Santo. has nothing to do with the Porque Holy hay gente Spirit. que tienen el Espíritu Santo, Because there are people that pero have the no Holy tienen Spirit, amor. but they don't O have love. Bueno, déjame arreglar. Well, hold on. Hay Let me gente fix que it. hacen así, There are people that go que like dicen this, rabachenda, that pero no speak- saben hablar. but they don't. Maltratan a sus esposas. They beat their Maltratan a sus wives. hijos. They beat their Y pa- kids. Mire, si no me invita, no me importa porque el domingo que viene So voy a estar look, ahí. if you don't invite me, I don't care. Te tengo mala noticia, yo vivo aquí. Because I have bad news. I live here. Yo pertenezco a esta iglesia. I belong to this church. Así que me vas a tener que soportar. So you're going to have to, Así que aviva el fuego del don que hay en ti. Y el amor. and love. Entonces Pablo le está diciendo, So then Paul is telling them, ya yo te puse la impartición. I already gave the di el impartation espíritu. and I gave you the Pero de Spirit, ti depende but it depends on you desarrollar el otro. to develop the ¿Cuál rest. otro? What Las other? características The de parecernos a characteristics Jesús. of looking like Jesus. Entonces, So then nosotros tenemos dos espíritus. we have two spirits. Entonces tenemos adentro dos espíritus. So then we have two El spirits, Espíritu Santo the Holy y tu Spirit espíritu. and your spirit. Lo que pasa es What happens que el is Espíritu Santo that the Holy Spirit toma dominio en nosotros, takes dominion in pero us, se manifiesta but it manifests conforme a las cualidades to- de tu carácter. depending on the qualities of your character. Lo voy a decir otra vez. I'm going to say it El again. Espíritu Santo vive dentro de nosotros. The Holy Spirit lives Pero él in se va a us, manifestar. but He'll manifest Depende a las depending cualidades que tú adoptaste on the qualities por el that you Espíritu que te fue adopted entregado. of the Spirit that you Si have, tienes amor, characters that you have. Él se manifiesta con So if you amor. have love, He manifests through love. Si eres misericordioso, If you're Él se merciful, manifiesta como misericordia. He manifests as Pero si tú mercy. no eres ninguna de estas, But if you're none of no hay these, rastro del don de Dios que está. there is no mark of the Holy Spirit in you. Ok. Okay. En Apocalipsis In Revelation, me gustó más I liked it better porque Isaías lo explicó. because Isaiah explained it. Y luego me hablaste de Moisés And then you spoke to me about y Moses, a ti te gusta hablar de Moisés. and you like to speak about lo hiciste Moses, bien. so you did good. Y luego And now hablaste de Timoteo you're speaking of Timothy porque Pablo because le Paul puso las manos laid hands y le dijo, and told him, aviva el fuego del Dios. rekindle the fire, Pero también le dijo, but he also said, agarra carácter. get character. Todo eso está bien. All of that is good, Pero, but ¿qué tal what if si terminamos donde comenzamos? we end where we started? ¿Qué tal si vamos a Números 14? What if we go to Numbers 14? ¿Qué tal si vamos a Números 14? What if we go to Numbers 14, Versículo 24. verse 24, Y leemos lo que está escrito sobre Caleb.
And we read what's written Porque about estoy seguro que Caleb. después que yo te haya explicado todo esto, Because I'm sure that after vas I've a explained all entender of this, you'll lo que understand dice de Caleb. what he's speaking of. Pero a Caleb. mi siervo Caleb, Only my servant Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. because he had a different spirit. ¿Verdad? Como que ahora da diferente el versículo. Now, like the verse is kind of different, hitting different, Y decidió ir en pos de mí. and has followed Yo me lo fully. meteré en la tierra de donde entró. I will bring him into the land where he had gone, Y su descendencia la tendrá. and his descendants posesión. will possess it. Vamos a Nueva Traducción Viviente. Let's go to another translation. La Nueva Traducción Viviente dice: The New Translation sin says, embargo, mi siervo Caleb, nonetheless, my servant Caleb, teniendo una actitud diferente having a different attitude a los demás as everyone else, y se ha mantenido fiel, and has mí. maintained himself por faithful lo to tanto me. yo lo llevaré a la tierra Therefore, I will take him to the que él land ya exploró. that he already ¿Se explored. acuerda que le dije Do you remember that I que said nosotros hemos cambiado carácter that we have y ocultado la changed palabra espíritu? character Lo cual no tiene ningún problema. and hidden the word spirit, which La is there's no palabra problem, carácter tiene todo su valor. because the word character has all Pero its ¿qué value. tal But what si nosotros aprendemos a identificar realmente lo que nosotros somos? if we truly learn to identify what Nosotros we somos really are? espíritu. We're spirit. Cuando tú comienzas a desarrollar las características del Espíritu When you Santo, begin to develop te vas the a dar characteristics cuenta of the de spirit, que tu caminar va a ser diferente. you'll realize that your walk Tu will be postura different. en la iglesia va a ser Your diferente. posture will be different. La forma de ver las cosas The va a ser ways diferente. of looking La things forma will be de different. cuestionar las The cosas way of serán questioning diferentes. things will be De different. hecho, ya no habrá cuestión. Even so, there won't be Ahora habrá, question. ponme donde me necesites. Now you'll say, "Put me where you need me." El rebaño que se ha mantenido en este lugar The remnant that has maintained in this ha place adoptado un espíritu diferente. has adopted a different Yo no estoy spirit. diciendo I'm not que los saying que se fueron tenían un espíritu that malo. those that left had a bad Eso no spirit. tiene nada que ver. That has nothing to Porque do, fueron 12 a ver la tierra. because it was 12 that Y went to dos go see the dijeron, land, sí la vamos a poder conquistar. but only 2 said yes, we'll be able to Y conquer Caleb it. y Josué And al Caleb final and Joshua, caminaron en tierras diferentes. at the end, they walked different Y lands. eso no significaba que tenía uno un espíritu mejor que el del otro. That doesn't mean that one had a better De spirit hecho, than the de other. hecho, But Si vamos a hablar de Caleb, nonetheless, if we're going to speak of ¿qué hizo Caleb, que Caleb venciera la tierra de Hebrón? Y ya estoy terminando. what made Caleb conquer the land of Hebron Es que se mantuvo con un espíritu is, activo, is that he maintained with an active spirit, sometido al Espíritu Santo. submitted to the Holy Spirit. Una de las cosas que impacta mi vida One of the things that impacts my life, es que 2 de los 12 que fueron a ver la tierra, 2 of the 12 that went to go see the land, recuerda que todos eran de una tribu diferente. remember, they were all from a different tribe. Josué era de la tribu de Efraín. Joshua was from the tribe of Ephraim. Y una de las cosas que impactó mi vida, esto no estaba en el mensaje, And one of the things that impacted my yo life, lo this is puse it. ahorita ahí mientras estaba ahí. This is something that I put Es que real quick. todos dijeron, Is that everybody said hay todo lo que dijiste, everything that you está said todo lo que prometiste, is there. Everything hay is un their problema. promise, but there's one que la problem, cuidan gigantes. that giants take care of Todos it. dijeron lo mismo. Everyone said Pero the cuando tú same. buscas cada una de las tribus que dijo esto, But when you look at each tribe that said su this, significado they're significant, hablaba de lo que ellos vieron. or they spoke of what they O saw. ellos hablaban Either they del significado que ellos spoke cargaban. of what they Pero carried. más sin embargo Josué dijo, But nonetheless, Joshua said, sí hay gigantes. yes, there Pero yo are creo que giants, nosotros podemos vencer. but I believe that we can conquer. Josué viene de la tribu de Efraín. So Joshua Y comes la from the tribu de tribe of Efraín Ephraim, significa Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. and that means God has allowed me to be fruitful in the land of Si my había alguien affliction. que no sabía ver problemas, solo victoria, era Efraín. If there was one person that didn't know, only saw problems was Ephraim. Donde había columna, Where there was a column, Efraín veía valle. Ephraim saw a valley. Donde había montaña, Where there were mountains, Efraín veía valle. Ephraim saw valleys. Porque su significado Because his era que significant, no importa dónde vayamos, he signified that it prometiste doesn't matter que where nos we harás go. triunfar. You promised that you would allow Pero us to be Caleb- victorious. But Caleb Caleb era diferente. was different. Caleb tal vez no era como Josué. Caleb was not like Pero Joshua. Caleb cargaba algo He en su carried vida something in his y en life su boca and in his que mouth tú y yo lo debemos de practicar todo el that tiempo. you and I need to practice all the Caleb time. viene de la tribu de Judá. Caleb comes from the Y tribe Judá of Judah. significa And alabanza y Judah adoración.
means worship and praise. Solamente los verdaderos. Only the true. Hey, Solamente los verdaderos only the adoradores true worshipers ven triunfo donde los demás ven see derrota. triumph where others see Ven gozo donde los don't see demás victory. ven tristeza. They see joy when others see Yo sadness. necesito que usted me ayude a Come on, I predicar. need you to help me. Si hay algo que me impacta de un adorador de verdad, If there's something that impacts me of a true worshiper, es que cuando tú eres adorador en espíritu, is that when you're a worshiper Y in en verdad. spirit and in truth, qué casualidad que dice en verdad y en espíritu. what a coincidence that it says spirit and Cuando tú truth. eres adorador en verdad, Because when you're a true es que tú lo worshiper, demuestras con tu físico. you show it with your Pero cuando tú physical. eres adorador en espíritu, But when you're a worshiper in es que tú spirit, cambias atmósfera. is that you change Y atmospheres. Caleb vio And gigantes, Caleb saw pero su giants, espíritu but vio his los spirit frutos. saw fruits. Caleb vio gigantes, Caleb saw su giants. verdad vio gigantes, His truth pero su saw espíritu giants, veía but his victoria. spirit saw Su verdad. victory. Oh, yo le estoy hablando a Come alguien que on, me crea. I'm speaking to someone that believes me. Todo está lindo. Everything is beautiful. Caleb, Caleb, está lindo lo que dijiste, pastor, me gustó, me gustó. it's beautiful what you said. I liked it. Pero But Caleb entró Caleb a la entered tierra prometida to the promised land y se quedó ahí, and he stayed there en el desierto. in the desert. Moisés le dijo, Moses told him, Caleb, Caleb, por cuanto tu espíritu era diferente, because your spirit was different, yo te voy a dar lo que tú deseas. I will give you what you Y desire, te voy a dar la tierra de donde entraste. and I will give you the land from Esto which you impacta mi entered. vida, porque él todavía no había entrado. Because he still hadn't entered. Moisés le está diciendo, te voy a dar la tierra donde entraste. And Moses is telling him, I'm going to ¿Qué give you the significa land esto? of which you entered. What does this Su verdad mean? estaba afuera, His truth pero was su outside, espíritu ya dominaba but la his tierra. spirit already dominated the land. Su verdad His truth estaba afuera, was pero outside, su espíritu but his spirit era más que vencedor. was more than victorious. Pasan 40 años. 40 years pass. Casi no se parece esto a Moisés. Doesn't this look like Pasan Moses? 40 años. 40 years pass. Ella se murió. Moses already died. Y le dice Caleb a Josué, And Caleb tells Joshua, Moisés me prometió Moses promised me que me daría una tierra. that he would give me a land. Y él me daría la tierra donde yo And entré. he would give me the land from which I entered. Y yo te voy a decir una cosa. And I'm going to tell you something. Josué era uno de los conquistadores más furiosos que existía para ese tiempo. Joshua was one of the most furious conquerors Oye at the esto, time. But listen to Josué this. era tan tenebroso He was so tenebrous que una vez 5 reyes huyeron y se escondieron en una that one time cueva. 5 kings fled and hid in a cave. Tan tenebroso que era este hombre. So tenebrous was ¿Sabes this qué Josué man. hizo? You know what he did? Los sacó de la cueva He took them out of the y le cave dijo a sus súbditos, and he told the póngale en el pie en el substitute, cuello. put your foot on Y their ahí sale la necks. famosa frase And there comes the que él los famous pondrá phrase debajo de tus that he pies. shall place them before underneath Y your después feet. los mató. And then he killed them. Tan tenebroso era He Josué. was que so era así. tenebrous. Josué había conquistado casi todas las tierras. He had conquered Pero all the había lands. una que él no se atrevía. But there was one that he Era just la tierra he de Hebrón. couldn't. And it was the land of Porque en la tierra Hebron. de Hebrón Because the land of no vivían Hebron, gente como tú y como yo. people like you and I didn't live there. Eran gigantes. They were Los que giants. labraban la tierra Those that eran labored gigantes. the land were Los que giants. construían The eran ones that gigantes. constructed were giants. ¿Sabes qué hizo el loco de Caleb? So you know what the crazy man of Caleb did? Yo no quiero nada de lo que tú conquistaste. I don't want anything of what Yo you quiero conquered. Hebrón. I want Hebron. Si hay algo que la iglesia de hoy ha fallado, If there's something that the church of today has failed, es que nos recostamos en las promesas is that we relax on y the esperamos que promises. Dios me entregue la promesa. And we wait for God to Y se give nos us the olvida que la promise. Biblia dice And we forget that the que Bible para los que says creen en Dios those that believe in God tendrán nueva fuerza, will have new caminarán, strength. They will walk, pero para los que creen en Dios, but for those no that dice believe para los in que se God, sientan not for haciendo those nada. that sit and Tú do me estás nothing. diciendo que esto no tiene sentido So porque you're me estás telling me diciendo espera, pero te voy a dar Wait, nueva fuerza. but I'll give you new strength. Porque el significado de esperar para el cristiano Because es avanzar The en meaning fe. of waiting for a Christian Y is to Caleb advance no in faith. conocía otra cosa. And Caleb didn't know anything Caleb else. dijo, yo quiero Hebrón. He said, I want Y le Hebron. pregunté al Espíritu, And I asked the ¿por Spirit, qué Caleb quería Hebrón?
Why did he want Hebron? Si había tanta tierra fácil de If there were conquistar, so many lands nosotros easier to podíamos ir a conquer, cualquier iglesia. he could go to any church. Sin embargo, decidimos quedarnos en donde no habían But posibilidades. nonetheless, we decided to stay where there were no possibilities. Nosotros podíamos escoger literar We could have chosen literally cualquier edificio para irnos. any building for us to hecho, go. Even so, Nuestra mente estaba a volver al parque. in our minds, it was to go back to the park. Sin embargo, decidimos quedarnos donde estaban los gigantes. But we decided to stay where the giants were. ¿Por qué este loco Why did this crazy dice, man? It says, yo quiero Hebrón? I want Hebron. Yo no quiero las que conquistaste. I don't want the ones you conquered. Yo no quiero lo fácil. I don't want what's easy. Quiero lo que me cueste. I want what's hard to conquer. ¿Sabes qué Caleb estaba viendo? You know what Caleb was Su looking verdad at? decía, His truth would say, viven gigantes. I saw the Pero giants. su espíritu decía, But his spirit would say, ellos están trabajando para mí. they are working for me. Ellos están labrando la They tierra are laboring para the que yo la land disfrute. so that I Ellos can están enjoy it. construyendo edificios They are constructing para que yo la buildings disfrute. so that I can Ellos enjoy it. crearon murallas They created para defender a mí cuando yo llegue. Walls to defend when Yo I- declaro So I que declare hay alguien ahora that there is mismo someone que here está pagando el carro que tú necesitas. that is paying Yo the car that declaro you need. I que hay declare alguien ahora mismo that there's viviendo someone- la casa que tú vas a vivir. Yo declaro que hay alguien ahora mismo I declare that there's someone here calentando la silla del trabajo que te van a dar. Y nosotros decidimos quedarnos aquí, we decide to stay here donde habían gigantes. where there were Y lo que giants. nunca nos dimos cuenta What we never es que había realized gente trabajando is that para there were nosotros. people that were here already working for us. Siempre hubo alguien trabajando para abrirnos el Always camino. there was someone working to open up the way for us. Pero nosotros lo vimos como un problema. But we saw it as a problem. No lo vimos como ventaja. We didn't see it as an advantage. Moisés lo vio como problema, Moses saw it as a problem, pero le sirvió como preparación. but it served as preparation. ¿Cuántos de nosotros hemos sido procesados How many of us have not been processed along the way? y no nos hemos dado cuenta And we haven't que realized todo ha sido necesario? that everything has been para disfrutar necessary Hebrón. to enjoy Hebron. Yo necesito ver I need to see los que ya están disfrutando de su Hebrón. those that are already enjoying their Yo Hebron. tengo una palabra profética para ustedes. I have a prophetic word for you. Yo no acostumbro decir esto, decir pentecostal, pero lo voy a hacer. I don't accustom to do this, Yo but I'm tengo going una to do it. palabra profética I para have a ustedes. prophetic word Y for you. mientras yo la diga, And while I say quiero que it, usted grite amén. I want you to shout que lo amen. crea. And for you to believe Amén. it. Amen? Mientras yo escribía esto, While I was writing el this, Espíritu Santo me dijo, escribe. the Holy Spirit Y said, yo write. comencé a escribir sin control. Yo tengo And una I ganas de llorar. began Me estoy to write without aguantando. control, and I'm trying to comencé a escribir sin contain my control. tears. And I began to write Porque el without Espíritu control. Santo me decía, What the Holy Spirit was telling esta me, palabra this word es para la iglesia. is for the church, Para que dejen de cuestionar so that they can si stop fui yo el que le questioning entregué Hebrón o no. if it was I that gave them Hebron or not. Y el Espíritu Santo dijo, And the Holy Spirit said, determina seguir tus deseos. determined Porque to follow establecí his esos desires. deseos en tu corazón mientras te deleitabas en el Padre. Because those desires, Mientras continúas buscando el reino y su justicia while en you primer lugar, continue to seek the Lord and His justice, voy a dirigir tus pasos I will direct your en la steps senda de la luz que te llevará hacia donde el Padre in the sense of the light y yo queremos, of the dice el Father. Espíritu de Dios. Says the Holy Fuera de Cristo Outside no of Christ, puedes hacer nada, you can't do anything. pero no estás apartado de Cristo, estás en Él y Él está en tu vida. And He is in your Si life. determinas alcanzar tu llamado If you determine to supremo reach para tu vida, calling, Él cumplirá todos tus deseos He will conforme fulfill a su gloria. desires according to His will. Mira hacia adelante en tu destino, Look forward to your destiny. dice el Espíritu de Dios. That says the Holy Spirit of No God. mires atrás. Don't look Yo back. conozco tus heridas, I know your yo conozco tus dolores, wounds. I know your yo pains. conozco tus I decepciones. know your deception. Yo pude ver las traiciones, Disappointments, your yo vi las betrayals. lágrimas, I saw the estaba tears. contigo a través del dolor I was with you through y the estoy pain. aquí preparándote. And I'm here preparing you. Trabajaré con todo el dolor, I will work con all las heridas, with all your las scars, traiciones with all the y las betrayals, decepciones and all the para que operen para bien. so that they can Porque operate me for good. amas y yo te amo. Because you love me and Te I daré love you. belleza por cenizas, I will give you pero debes dejar
casa You have to leave para que behind puedas resucitar con novedad debido a aquellas cosas que el enemigo trató de robar. Recuerda a la esposa de Lot. Remind them the wife of Lot. Mira hacia el frente Look to y the nunca front, hacia atrás. never to the back. Y por último, And lastly, ya no tengo fuerza. Prepárate para un nuevo tiempo, prepare yourself for a new time, a new Iglesia. season. Church, para ser una iglesia victoriosa. to be a victorious Dice el church. Espíritu Santo, Thus says the Holy Spirit. te estoy entregando un don I'm giving you a y gift, espero que lo uses. and I hope you Muchas use it. veces te preguntaste por qué el don no hizo lugar en ti, Many times you asked why the gift never made pero space, debes dar el primer paso but you have to give the y first hacer step espacio para manifestar and el make don. space to manifest. Debes quitar y desechar de tu vida You have to remove from las your life cosas que te distraen de mi propósito. things that distract you from my Quiero purpose. llevarte a aguas Because profundas. I want to take you to deep water. Prepárate ahora Prepare yourself para un now nuevo tiempo for a new time donde mis dones se where manifestarán my gifts shall be a manifested través de tu vida through your life para la gloria for the glory de Cristo. of Christ. Levanta tus manos. Lift up your hands. Creo que me está bajando el azúcar. Una de las cosas que a Dios le gustó One of the things that God liked es que nosotros nunca retrocedimos, is that we never retreat, aunque el gigante se paró al frente. even though the giant stood before us. Aún cuando era difícil ver a través del gigante. Even though it was hard to see further from the giant, El gigante muchas veces se paró al frente de nosotros. the giant many times placed himself Y mirar before us. alrededor de él And to see around him o al frente or in front era difícil. is De difficult. tal forma In such a way que por poco that by a little bit, tomamos we took un camino para pasar al lado. a road to pass it by Cuando Dios quería when God wanted entregarte lo que el gigante ya había hecho para ti. to give you what the giant had already done for you. Iglesia, Church, cuando usted tenga un problema, when you have a problem, cuando usted tenga una necesidad, when you have a need, no piense en la necesidad como que nadie te está viendo. don't think of the Piensa need as como if que hay you alguien see. trabajando en la necesidad Think that ya. someone is already working in that need. Como que hay alguien ya trabajando en Like eso que there's te hace somebody falta. already working in that of which what you're lacking. Vamos a la adoración. Come on to worship. Normalmente yo entrego y no oro por nadie, Normally I get this spot and I don't pray for anyone. pero But hay gente que lleva caminando en el desierto hace mucho tiempo there are people that have been walking in the desert for y way too sienten que se long. están acercando a Hebrón And you feel like you're drawing near to y de Hebron. momento miran al suelo. But in the moment you look to the Cuando miras ground, para el frente, and when you look up, Hebrón se ve más lejos. Hebron looks farther away. Hay gente There are que people piensa que cometieron un error en su vida that think they made a mistake y in que their por life. culpa de ese error And because of that ya mistake, no hay forma de llegar a there Hebrón. is no way to Mas, get to sin Hebron. embargo, Dios está utilizando eso que tú llamas error But nonetheless, God para is using llevarte what al you próximo say is a nivel. mistake to take it to the next level.